¿cómo clasifican habitualmente ustedes las variables? Ok, una opción es independiente y dependiente. ¿Otra opción? Nominal y ordinal es una clasificación de variables. Es una partecita. Una partecita, con trampa. ¿Cómo más podemos hablar? ¿Ustedes se acuerdan que hablaban de una variable que producía un efecto? Entonces había una variable que era causa o causal y una variable efecto o resultado. Hablaban de variables dependientes y variables independientes. Pero cuando ustedes definían, al momento de poder hacer análisis estadísticos, las variables, tenían que hablar de si estas variables eran cuantitativas, cualitativas y qué tipo de ellas eran. De eso vamos a discutir algunos detalles. ¿No se escucha? ¿Tú me escuchas? Son las continuas. ¿Sí? Un ejemplo de variable continua, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? A ver, en Chancay, ¿se acuerdan? Variables continuas y las otras pueden ser discretas. Estoy pidiendo por ahora un ejemplo de variable continua. El tiempo. ¿Por qué el tiempo es una variable continua? Ah, perfecto. Ahora dice cuando escribimos no escuchan, así que hay que escribir y hablar por separado. Ok, empecemos. Cuantitativas, continuas y discretas. Vamos a dividirlas en dos. Las continuas, un ejemplo. Nos acaban de decir el tiempo. ¿Por qué el tiempo es una variable continua? Hasta el ejemplo llegamos. Chancay se durmieron. Huaral también. Tiempo. Entonces otro ejemplo para poder ver qué cosa tienen en común. Otra variable continua, aparte de tiempo. Longitud. Ok. Longitud, ¿qué cosa mide? ¿Qué cosa puede medir longitud en medicina? Talla. ¿Qué más? A los recién nacidos, ¿qué le miden? Perímetro cefálico. ¿Qué más le miden a los recién nacidos? Perímetro abdominal, perímetro cefálico, todos los perímetros habidos y por haber. ¿Qué más le miden? Todas las longitudes que pueden. Entonces, todas las medidas de longitud son continuas. ¿Por qué? No hagan así con las manos porque en Guaraní y Chancay no los ven. Ok, vamos a resumir. Todas las variables continuas son divisibles. Quiere decir que podemos, entre una unidad y la otra, podemos encontrar un valor intermedio. Por ejemplo, si hablamos de talla, decimos mide 1,75 y el de costado mide 1,76, alguien puede medir 1,75,5, ¿no es cierto? Y si yo tengo un mejor centímetro, ya no un centímetro, sino algo que mide con milímetros, puedo medir en milímetros. Y si tuviera un instrumento que midiera con micras, un micrómetro, pudiera medir micras, es decir, cada vez unidades más pequeñas. Entonces, cuando yo tengo una variable cuyas unidades se pueden dividir cada vez más, y así hasta voy a depender de mi instrumento de medición, estoy hablando de una variable continua. Entonces, todas las longitudes son continuas.
todas las variables que tienen que ver con tiempo son continuas. ¿Qué variables tienen que ver con tiempo? Edad. ¿Qué más? ¿Nada más que edad? Tiempo de sobrevida. ¿Qué más? Edad gestacional. ¿Qué más? Edad aparente, edad cronológica, no sean chistosos. Tiempo de enfermedad. Todo que ese es tiempo simple. Pero cuando usan t al cuadrado, ¿de qué están hablando? Tiempo al cuadrado. Cuando usan la fórmula que por ahí usaba Einstein, cuando todo dijo, ¿qué están midiendo? ¿Qué hay en esa fórmula? La velocidad no aparece y la velocidad no está en función del tiempo y ustedes pueden medir velocidad de sedimentación y un montón de velocidades pueden medir. Todo lo que tiene tiempo es una variable cuantitativa porque se puede subdividir. Y si ya pueden medir velocidades, ¿pueden medir algo más? Velocidad al cuadrado. ¿Qué cosa aparece? Cuando usan el tiempo al cuadrado, ¿qué aparece? Aceleración. Todas las funciones con tiempo son variables del tipo continuo y se van a poder dividir. Ok, ya hablamos de tiempo y hablamos de longitud. ¿Qué más podemos medir como variable continua? Tiempo de gestación, nos dijeron en Guaral. Ah, ustedes se han copiado de los chicos de Chancay, ellos se habían puesto tiempo. ¿Qué otra variable más, aparte de longitud y tiempo? ¿Peso es una medida o masa? Peso. En física, ¿qué se usa? ¿Peso o masa? Masa. Lo que pasa es que la expresamos como peso, ¿no? En kilogramos, en gramos, toneladas, etc. Entonces, todo lo que indique masa va a ser una medida continua, una variable continua. ¿Qué más? Chancay está escribiendo. ¿Qué otra variable? Talla, dice, Casquero dice talla. Casquero ha llegado un poquito tarde porque ya hablamos de talla. Pero está bien, talla es una expresión de longitud. Pero aparte de longitudes, aparte de tiempos, aparte de masa, ¿qué otra cosa más podría ser continua? Ok, todo lo que tiene que ver con intensidad de algo. Pero en este caso los decibeles tienen que medir ¿qué cosa? Intensidad de ruido. Y es una forma de medir ciertos tipos de fuerza, ¿no es cierto? Fuerza, intensidad son medidas físicas asociadas. ¿Todos de acuerdo? Si nosotros hablamos de, pongamos un ejemplo medio esotérico. Cuando ustedes le piden a un paciente hacer una espirometría, le piden que sople, ¿no? Y lo que hace es un esfuerzo que provoca que se dibuje una curva y tiene un valor máximo la curva, ¿no? En el momento máximo de expiración, ¿no es cierto? Cuando eso sucede, ustedes pueden medir cuál es el valor máximo, o la fuerza máxima de expiración, o la velocidad máxima. Ese valor, si ustedes quieren, puede ser continuo. ¿Por qué? Porque puede variar y puede dividirse infinitamente. Todo depende de cómo lo miden. Hasta ahora las 4 cosas TEM. ¿Qué cosa es TEM? Temperatura. Ok, es un buen ejemplo. Temperatura es un buen ejemplo que no hemos tocado y Chancay lo menciona. ¿Por qué temperatura es continua? ¿Pueden dividir los grados centígrados?
Y los grados se pueden subdividir ¿hasta qué nivel? Hasta donde me da el aparato de medición. O sea, va a depender del instrumento de medición, no va a depender de la variable en realidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra variable más? Ya tenemos 4 tipos de variables. Masa, temperaturas, fuerza, tiempo y longitud, 5. La medida de la vista, ya me confundieron. ¿Cómo? Ok, ustedes pueden hacer una medición de miopía. ¿Qué tipo de medición es? ¿Qué miden? ¿Qué miden? Como medida física, ¿qué están midiendo? La agudeza visual, ¿será una medida continua o discontinua? Cuando ustedes ven al oftalmólogo que les dice, usted tiene 20 sobre 20, ¿eso qué tipo de unidad es? ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una continua? Ok, la han convertido, han usado rangos. Pero cuando ustedes hablan 2.77, 2.79, ¿eso será continuo? Cuando ustedes hablan de astigmatismo, ¿en qué medida hablan? ¿No es en grados? ¿El astigmatismo cómo lo miden? En grados, ¿no es cierto? ¿Y es una medida de qué tipo? Continua. Si yo les dijera, vamos a usar georreferenciación, Chancay dice dioptrías. Si ustedes hablaran de georreferenciación y dijeran, vamos a ubicar un punto en el espacio y lo vamos a ubicar de acuerdo a la altitud y longitud, ¿es una medida continua? ¿Sí o no? Ustedes pueden estar más al norte o más al sur y la posición exacta la pueden determinar dependiendo otra vez su instrumento de medición. Y pueden ser muy finos en su medición. Entonces, todos estos que tienen en común, primero, que ustedes pueden dividir cada vez más y ser más finos en la medición y solo dependen de su instrumento de medición. Segundo, si se han dado cuenta, todas estas medidas son de tipo físicas. ¿Se han dado cuenta? Podemos medir concentración, podemos medir dispersión, podemos medir, todas las mediciones físicas se pueden considerar continuas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuándo es que nosotros pasamos a mediciones o variables del tipo discretas? Cuando no las puedo dividir. Un ejemplo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando, ¿de quién es el hijo? Decían, ¿no? Y habían 2 mamás que se peleaban por el chico, ¿no? Se lo tiraban uno al otro lado. Y cuando lo quisieron partir, la mamá dijo no. ¿Por qué? Porque quería mucho al hijo. ¿Qué pasa si ustedes parten un niño? ¿Tienen 2 niños? Tienen la mitad y eso, ¿no? El detalle es que, miren, ¿cómo se dan cuenta ustedes si la variable es discreta? O sea, no es continua. Se dan cuenta porque ustedes al dividir una unidad no tienen la esencia de esa unidad. Ya no tienen un niño. Entonces, si ya no tienen un niño, eso es indivisible. Y entonces es una variable de tipo discreta. Ahora, ¿el truco cuál es? ¿Cómo reconozco una variable discreta? ¿Cómo me doy cuenta? No se divide ya, pero ¿cómo sin pensar yo me doy cuenta que es discreta? Un libro. ¿Qué palabra, si yo veo en la variable, automáticamente sé que es una variable discreta? ¿Cuántas? No, en la variable. Se muere el niño. Si la variable tiene la palabra número de, ¿qué tipo de variable será? Siempre va a ser discreta. Número de hijos, número de esposos, número de esposas, ¿no? Número de amantes, lo que quieran. Pero el número de lo que sea es una variable ¿de qué tipo? Discreta. Siempre va a ser discreta. Entonces,
Hasta ahí hemos hablado solamente de las variables cuantitativas, que la función de estas variables es contar, ¿sí? Y los valores representan algo. Entonces, esa es la consideración para todas las variables continuas. Las variables cualitativas son el otro grupo. Entonces, las variables cualitativas vamos a empezar y dividirlas en dos grupos también. Variable de tipo ordinal y variable de tipo nominal. ¿Cómo diferencio? Ok, variable ordinal y variable nominal. ¿Cómo diferencio una variable ordinal de una variable discreta? Entendamos primero qué cosa es ordinal. ¿Qué quiere decir ordinal? ¿De dónde viene? De orden. Todos estamos de acuerdo que viene de orden. Lo segundo es, si viene de orden, quiere decir que hay uno antes del otro. Lo importante es que se den cuenta que ese orden no tiene nada que ver con el valor. Ejemplo, yo digo, primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Están en una posición. O sea, uno primero, el siguiente segundo, ya quedó cuarto porque se metió alguien es tercero. Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto. Pero el detalle es que el estar cuarto no quiere decir que está doble de lejos que el segundo. Yo los puedo sentar en cualquier lugar del salón y les digo primero, segundo, tercero y cuarto. No quiere decir velocidad, no quiere decir, solo quiere decir posición, que está antes o está después. Y la forma más fácil de entenderla es cuando ustedes hablan de cáncer. Los estadios de cáncer, ustedes dicen grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El que tiene grado 4 no está doble de mal que el que tiene grado 2. Simplemente está peor. Entonces solo hay un orden, no hay un valor que indique que está tanto más o tanto menos enfermo. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo diferencio entonces las variables ordinales de las discretas? Porque las ordinales, si bien es cierto, tienen un orden, una posición, el valor del nombre de estas variables no tiene importancia. ¿Sí? Solo hay un orden. Entonces, ejemplos de variables ordinales. Cada uno va a dar un ejemplo, porque hay suficientes variables ordinales para que todos puedan decir. A ver, mientras Guaral y Chancay piensan su ejemplo, una variable ordinal. Ya dijimos estadio de cáncer y ya hablamos de primero, segundo y tercero. ¿Qué hacen todos en la UCI cuando viene un queso? Glasgow. Ok, y en Glasgow tener 10 y tener 15, ¿quiere decir que el que tiene 15 está un tercio mejor que el que tiene 10? No, simplemente está mejor. Ok, otra escala o otra variable ordinal. El child, otra escala. ¿Quién más? Otro ejemplo. Chancay y Guaral se han ido a tomar una gaseosa. Ok, entonces todas las escalas van a ser ordinales, ¿de acuerdo? Todas las escalas. Ahora, aparte de las escalas, bueno, muy bueno, excelente, que es una escala también. ¿Ustedes han escuchado la escala de Likert? ¿No? La valoración, cuando hacen las encuestas se dicen totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esa es una escala en donde están simplemente yendo de menor a mayor o de mayor a menor. Todas las escalas son variables ordinales. Apache dicen en Guaral. Ramson dicen en Chancay. Sí están vivos. ¿Sí? Están con Glasgow 15 ellos. Entonces,
Las escalas están bien. Pero ¿qué pasa si yo les digo, ya no usemos escalas, hablemos de grado de instrucción? ¿Será una variable ordinal? Entonces todos los grados que tienen que ver con órdenes son ordinales. Entonces, eso es ordinal. Y la diferencia de discreta, porque otra vez, para que no se olviden, tenemos un nombre que me da una posición, pero no me da un valor a esa posición exactamente. Ok, y cuando pasamos a las nominales son las más fáciles. ¿De dónde viene nominal? De nombre. Nominal es nombre. Entonces en la variable cualitativa, nominal, todos son nombres. Y los nombres ya no dan ni valor ni posición. Solo dan una cualidad o una característica para identificar a alguien. Entonces, si yo ahorita los llamo por su nombre a todos ustedes, el nombre de ustedes es una variable nominal. ¿Sí? El apellido será una variable ¿de qué tipo? Nominal. El sexo será una variable de tipo no, el sexo puede ser continuo, pero la variable ¿de qué tipo es? La variable es de tipo nominal, porque puede ser masculino o femenino. Ok. ¿Ven? El Chancay dice raza, sexo. Ahora, sexo, además de ser nominal, ¿qué característica tiene? Es una variable dicotómica, porque solo hay dos opciones. Por más que querramos que haya una tercera, solo hay dos. O sea, masculino y femenino. En cambio, el ejemplo de raza, ¿cuántas posibilidades tiene? Varias posibilidades. Entonces, cuando ustedes tienen varias posibilidades del nombre, es una variable politómica. Cuando tienen solo dos opciones, es una variable dicotómica. Y en la dicotómica, normalmente es ausencia y presencia. Casi siempre es así. Entonces, si yo les digo hipertensión arterial, redondeando todo lo que hemos hablado, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable? Hipertensión arterial. Hipertensión. Yo les he dicho, hipertensión arterial, ¿qué tipo de variable es? Si les digo hipertensión arterial, ¿qué tipo de variable es? ¿Nominal? No reaccionan ni al sur ni al norte. Ok, miren, hipertensión arterial puede ser una variable dicotómica. ¿Tiene o no tiene hipertensión? Puede ser ordinal. Porque si yo hablara de grados, podría hablar leve, moderada y severa. Si yo quisiera pasarlo a continua, ¿qué tendría que hacer? ¿Hablo de hipertensión o ya no? ¿De qué hablo? Hablo de presión arterial, porque la presión arterial sí podría ser una variable continua. ¿Sí? Entonces, sobre esto, si les preguntan algo, ya no interesa que no conozcan la variable. Lo que interesa es cómo la van a clasificar. ¿Sí? ¿De acuerdo, Chancay, Guarán? Bien, ese es el primer punto que había que revisar, porque después vienen varias preguntas. Pues ya no vamos a evitar la discusión en las preguntas, porque ya ustedes saben todo. Presente, dice Chancay. Ok. Ese es un tema que ya no van a necesitar revisar más. Suficiente con lo que hemos conversado.
Hagámoslo sencillo. Los analíticos tienen otro nombre. ¿Se fue? Pero me escuchan allá, ¿eh? Ya. Ya. Ok. Tenemos analíticos o de comparación o comparativos, para que hagan rápidamente la diferenciación. ¿Cómo lo diferencio entonces? ¿Cuál es la diferencia básica entre un estudio descriptivo y un estudio analítico? El analítico de relaciones, el descriptivo también podría describir relaciones posibles. La diferencia básica, ¿cuál es? Para que puedan diferenciar. Les ponen un diseño y ustedes dicen, esto es descriptivo. No, esto es analítico. ¿Cómo lo separan? Ok, perfecto. El estudio analítico compara dos grupos. Esencialmente compara dos grupos. Por eso les puse analítico o de comparación. Esa es la diferencia. Entonces, si ustedes van a tener dos grupos que quieren saber cómo se relacionan entre sí o comparan esos dos grupos en realidad, lo que están haciendo es un estudio analítico. Ok, ¿en qué casos yo no comparo? Cuando solamente voy a describir lo que ocurre, características de la población, de los sujetos, o al momento de describir las características, puedo describir las frecuencias también, cantidades, números. Y entonces yo podría hablar en este momento de cuántas aulas están escuchando esta clase. ¿Cuántas aulas son? 3 aulas, ¿no? Lima, Huaral y Chancay. Es un estudio descriptivo, analítico. Descriptivo. No estoy comparando las 3 aulas, solo estoy diciendo cuántas hay. Estoy contando. Si yo les digo, ¿cuántas personas están durmiendo? Estoy contando otra vez. Si digo 1, 2, 3. Y entonces estoy contando. Ahora, yo podría contar y decir 3%, ¿eso es analítico o es descriptivo? Cuando yo hablo de 3%, estoy hablando de una parte de un todo. No comparo un grupo contra otro. Estoy hablando de una parte del todo. Entonces sigue siendo descriptivo. ¿Y a qué les recuerda 3% de dormidos en el salón? ¿Qué tipo de estudio hace eso? ¿Qué estudio le mide la proporción de sujetos que presentan un evento? ¿Qué tipo de estudio? Estudio de prevalencia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué cosa es en realidad estudio de prevalencia. Pero las prevalencias y las frecuencias son tradicionalmente estudios descriptivos, porque me dicen cuántas ocurrencias hay en un grupo de sujetos. Entonces yo voy a utilizar los estudios descriptivos para ver las características y cualidades. Yo podría hablar en estudios descriptivos de quiénes, de las series de casos, de los estudios ecológicos, y vamos a dejarlo ahí por ahora. Una serie de casos, ¿cuántos sujetos analiza? Describe ya. ¿Cuántos sujetos describe? ¿Una serie de casos puede hacerse con 10 sujetos? Sí. ¿Se puede hacer con 5 sujetos? Sí. ¿Puede hacer una serie de casos con 2 sujetos? Sí, ¿no? No interesa cuál es el número mínimo, porque muchos se pelean por decir desde cuándo es hasta cuándo es reporte de caso y desde cuándo es serie de casos. No interesa. Lo que interesa es que es un estudio descriptivo. Y si son varios sujetos, normalmente les decimos series de casos.
¿hasta cuántos sujetos puede tener una serie de casos? No hay límite. Puedo tener 100, 1000, 100.000. ¿Cuál es el detalle de la serie de casos? Son un grupo de sujetos que hemos juntado y vamos a describir, nada más. ¿La serie de casos es transversal? ¿Se mide en un momento o es longitudinal? ¿Cómo es una serie de casos? Chancay Guaral, ¿cómo es una serie de casos? ¿Longitudinal o transversal? En Lima, a ver, alcen la mano en Lima, ¿cuántos dicen que es transversal? ¿Cuántos dicen en Lima que es longitudinal? Ok, estamos repartidos. En Chancay dicen longitudinal, ¿en Guaral qué dicen? No se manifiestan en Guaral. Ustedes no saben, no opinan, todavía no saben por quién votar. Guaral longitudinal, ok. Bueno, no se sientan mal, todos tienen la razón. Una serie de casos puede ser transversal o longitudinal, porque pueden medir los eventos una sola vez y es una serie de casos transversal. No interesa. O pueden medir varias veces a los sujetos que están mirando y pueden decir, por ejemplo, voy a ver cómo evoluciona la fiebre en estos pacientes en el servicio. Y van midiendo todos los días la temperatura. Y entonces un estudio de serie de casos longitudinal. Entonces no interesa si es transversal o longitudinal para definir el diseño de estudio. ¿Sí? En este caso no interesa. ¿Qué más es importante en la serie de casos? En las series de casos, la población que ustedes están viendo solo se representa a sí misma. Quiere decir, ustedes estudian 10 sujetos, solo representan a esos 10 sujetos, a nadie más. Ustedes dicen, yo estudié 50 pacientes en el servicio de UCI de neonatología. Representan a esos 50 pacientes. La única forma que esos 50 representen a todos los niños que pasan por la UCI es que ustedes hagan una muestra representativa. Y eso normalmente los aleja de lo que es una serie de casos. Vamos a ver. Otro estudio descriptivo es un estudio ecológico. Si ustedes recuerdan, cuando llevaron el curso, siempre les viene esa pregunta, ¿no? De los estudios ecológicos. La característica básica de un estudio ecológico es que trabaja con una población, con datos poblacionales. No trabaja con datos individuales de sujetos. Por ejemplo, si yo hablo sobre asma, Keiko Guaral, si yo hablo sobre asma y, digamos, la incidencia de crisis asmáticas en los departamentos diferentes del Perú, yo podría cruzar esa información versus la humedad relativa y ver si hay una relación entre la humedad relativa y el número de crisis asmáticas que aparecen en el tiempo. Yo podría ver en el año cuántas crisis hubieron y cuántos y cuál fue la humedad relativa por cada departamento y por cada mes. Y yo podría hacer un gráfico del tipo XY, ¿se acuerdan? Un plano cartesiano XY, un dibujo, una vertical, una horizontal, y yo dibujo todos los puntitos para los valores de ambas variables. X puede ser número de casos, Y puede ser la humedad relativa. Y yo puedo hasta dibujar los puntitos y de repente tengo una línea recta, una función. Pero por más que me salga un bonito dibujo, eso sigue siendo un estudio descriptivo. Ahora, ¿por qué estos dos diseños, series de casos y ecológicos, además son descriptivos? Porque lo que me van a permitir, sobre todo, es generar hipótesis. Es la principal virtud de los estudios descriptivos. O sea, en base a los resultados que yo tengo, yo puedo hacer tablas de chi cuadrado, todo lo que yo quiera, pero yo no voy a demostrar nada. Lo único que voy a decir es que probablemente hay una relación, una asociación entre estas dos variables que he encontrado en mi estudio descriptivo. Entonces, el producto principal de los estudios descriptivos va a ser una hipótesis, ¿sí? Además de eso, yo voy a poder tener valores de frecuencias, ¿no? Puedo tener prevalencias, puedo tener incidencias.
Ok, pero hay un tercer estudio descriptivo, vamos a ponerlo por acá, está todo medio chueco, pero no importa, que es el transversal. Pero el estudio transversal ya es otro lote. ¿Por qué? Porque el estudio transversal, además de describir, de decirme la prevalencia, decirme las características de los sujetos, podría hacer ¿qué más? El estudio transversal, para que se acuerden, hay dos características así básicas. La primera característica del estudio transversal, ¿cuál debe ser para ser transversal? Una sola medida en el tiempo. Una foto del momento. Eso es un estudio transversal. ¿Y la segunda característica cuál es? Todo estudio transversal, con diseño transversal, tiene que tener una muestra representativa. Si es un diseño transversal, no un estudio transversal porque mide una vez, sino si es un diseño transversal, tiene que tener una muestra representativa. Y entonces exige un cálculo de tamaño muestral, ¿sí? Y un método de muestreo. Eso ya hace que el estudio transversal sea mejor que los anteriores. Sin embargo, cuando ustedes tienen un estudio transversal, pudieran tener, ¿qué cosa? Dos variables que cruzan. Y se acuerdan de estadística, le hacen chi cuadrado y sale significativo entre dos variables en un estudio transversal. Cuando eso ocurre, ¿ustedes dicen que es un estudio analítico? ¿Sí o no? Un estudio analítico, o sea, de comparación, en esencia necesita un tamaño muestral. Primero, ¿el estudio transversal lo tiene? Sí. Lo segundo que necesita un estudio analítico es un grupo de comparación. ¿El estudio transversal tiene un grupo de comparación? En realidad no. Porque el estudio transversal tiene una sola población, un solo grupo, y en ese grupo, esa población puede tener una variable que tiene dos subgrupos. Y ustedes pueden comparar dentro de esa variable los dos subgrupos. Pero ustedes cuando calcularon el tamaño muestral, no calcularon los subgrupos, calcularon toda la población. No, casos y controles no es transversal, es analítico, ya está en otro lote casos y controles. No, vamos a discutir después. Ok, entonces terminemos con el transversal. El transversal es un estudio descriptivo que se mide una vez en el tiempo y que además tiene un tamaño muestral. ¿Sí? Eso es en esencia transversal. Después se puede discutir cualquier otra cosa. Y hasta ahí nos quedamos, para hacerlo bien sencillo, en los estudios de tipo descriptivos. Estos descriptivos son ¿de qué tipo? ¿Observacionales o de intervención? Todos los estudios descriptivos son observacionales. Sin embargo, cuando yo voy a ver un estudio analítico, yo tengo ya dos opciones. Puedo tener un estudio analítico observacional y puedo tener un estudio analítico de intervención. Ok, la diferencia entre descriptivos y analíticos va a estar dada porque tienen o no tienen grupo de comparación. Cuando yo tengo un grupo de comparación, mi siguiente pregunta va a ser, yo cuando comparo, ¿estoy solo observando o estoy interviniendo? Si solo voy a observar, tengo dos opciones. ¿Cuáles son? Si solo voy a observar, solo hay dos opciones en los estudios observacionales analíticos. ¿Sí? Solo están esas dos opciones. Casos y controles y cohortes.
Uy, no lo vi. Hola, Usapampa. Ya, 5 minutos, ¿cómo te aviso? Te llamo. Espera, 3 minutos y te aviso. ¿Cómo te aviso? Ah, ya. Ok. Bien. Entonces nosotros tenemos estudios analíticos, pueden ser observacionales, casos y controles y cohortes. Primero, son dos grupos comparados. La diferencia entre los dos esencialmente es dónde empieza el estudio. Los estudios de casos y controles empiezan en los enfermos y en los sanos. Esa es la premisa. No interesa prospectivo, retrospectivo, olvídense de eso. Para decir casos y controles estamos hablando de que empiecen sanos y enfermos, en los dos grupos. Y después va a buscar si estuvieron o no estuvieron expuestos. Si identifican eso, ya saben si eso no es casos y controles. En cambio, en cohortes, lo que ustedes tienen es la opción de empezar por sujetos sanos o enfermos. Sanos, solo sanos. Todos los que empiezan un estudio de cohortes tienen que ser sanos. Y entonces ustedes pueden exponerlos, pueden estar expuestos o no expuestos al factor que a ustedes les interesa y después medir si hay o no hay evento. Eso es todo lo de cohortes. ¿Sí? Pues hasta ahora, si ustedes identifican eso, no debería haber problema para identificar ningún estudio. Con estas premisas así chiquititas, deberían poder identificar cualquier diseño de estudio. Vamos a darles una yapa en los estudios de intervención. ¿Cuál es el estudio clásico de intervención que ustedes conocen? Ensayos clínicos. Todos vamos a conocer ensayos clínicos. Sin embargo, el ensayo clínico es, digamos, el estudio ideal. Ensayo clínico aleatorizado. Pero el ensayo clínico aleatorizado tiene algunas características que lo hacen un ensayo clínico aleatorizado. Yo le voy a decir dos que nunca deben faltar. La primera es la asignación aleatoria. ¿De qué cosa? La asignación aleatoria de la intervención. Esa es la primera característica. Y la segunda característica básica del ensayo clínico, ¿cuál es? El grupo de comparación. Ustedes para hablar de ensayo clínico aleatorizado necesitan de dos cosas. De que haya una asignación aleatoria de la intervención y segundo, que tengan un grupo de comparación. ¿Qué sucede si ustedes tienen un grupo de comparación, pero no tienen una asignación aleatoria? ¿Qué diseño es ese? No. Si ustedes asignan la intervención, pero no es aleatoria, no es cohortes. Cohortes solo miran. Pero si ustedes asignan la intervención, pero no es, por decir, yo estoy en el salón y les digo, a mí me conviene que a los que están a la derecha les voy a dar una gaseosa para que se despierten. Pero a los que están a la izquierda, no, porque no me caen bien. Y entonces yo decidí, no fue aleatorio. A mí se me ocurrió porque los de la derecha estaban dormidos. Entonces mi intervención no es aleatoria. Pero sí intervine porque modifiqué lo que ocurría en realidad en el ambiente. Entonces, cuando yo no tengo la asignación aleatoria, o sea, tengo una asignación sencilla, yo lo que voy a tener es un cuasi experimental, ¿sí? No tengo esa asignación aleatoria y sí tengo grupo de comparación. Pero ¿qué pasa cuando yo, a pesar de hacer una intervención, no tengo ni asignación aleatoria ni grupo de comparación? ¿Qué estudio será? No tengo ni uno ni otro. Hay otro diseño que se llama pseudoexperimental. Y el pseudoexperimental no tiene una asignación, pero no es aleatoria.
y no tiene un grupo de comparación. Entonces, si se fijan, yo los estudios de intervención tengo tres: el pseudo experimental, el cuasi experimental y el ensayo clínico aleatorizado. El mejor de todos es el ensayo clínico aleatorizado, porque cumple básicamente dos criterios: que la asignación de esa intervención que hablamos es aleatoria, y lo segundo, que existía un grupo de comparación. ¿Qué pasa? Si yo la intervención no la hago aleatoria, sino que es intervención porque yo elegí, eso ya no es un ensayo clínico aleatorizado. Eso es un cuasi experimental. Casi llega a serlo, pero no pudo ser. Y si yo además tampoco hago que tenga un grupo de comparación, ese ya es un pseudo, porque ya no es experimental propiamente dicho. Es un falso experimental. Un ejemplo del pseudo experimental es el estudio antes y después. Yo les tomo una encuesta al inicio de la sesión, o les tomo un examen, y luego de la sesión les tomo otro examen, y veo si varió la nota. Si varió la nota, yo podría decir que es porque hubo la clase, pero no estoy seguro, porque no tengo grupo de comparación. De repente puede ser porque se copiaron bien, o puede ser porque ya sabían las respuestas, o muchas razones pueden ser. Entonces yo necesito un grupo de comparación para hablar de un grupo experimental. Estos son en realidad los diseños que van a haber. Aparte de estos diseños primarios que hemos conversado, existen algunos secundarios. Los clásicos que ustedes conocen son los metaanálisis, un diseño de estudios ya conocido, y el metaanálisis es una revisión sistemática que se pudo traducir en un solo resultado y cuyo reporte se convierte en un metaanálisis, para hacerlo de lo más sencillo. ¿Qué otros diseños de estudios secundarios hay? Las evaluaciones económicas. Una evaluación económica en salud va a ver cuánto cuesta algo y lo compara con cuánto beneficio da o cuán efectivo es, etc. ¿no? Entonces va a comparar eficacia clínica, rendimiento versus costos. Es una evaluación económica o una evaluación de tecnología sanitaria. Y el otro diseño que puede ser secundario y lo van a ver todo el tiempo son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son revisiones sistemáticas de literatura que muchas veces se traducen en metaanálisis y a veces no, y que responden a una pregunta. Y entonces tienen muchas preguntas de investigación que son respondidas en una guía.